El polvo rojo de Marte se arremolinaba alrededor de las botas de la doctora Claire Bennett mientras cuidadosamente quitaba siglos de sedimento de lo que parecía ser una superficie metálica. El sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el sitio de excavación marciano donde su equipo había estado trabajando durante los últimos 3 meses. Doctora Bennett, necesita ver esto, gritó el doctor Kevin Martínez. Su voz crepitó a través del sistema de comunicación. Estaba arrodillado junto a un panel parcialmente expuesto que parecía latir con la tenue luz azul. Claire se abrió paso a través del sitio de excavación. Sus movimientos ligeramente saltarines en la reducida gravedad marciana. El descubrimiento de estas ruinas había sido lo suficientemente sorprendente. Encontrar tecnología activa era algo completamente diferente a medida que se acercaba. La luz azul se hizo más fuerte respondiendo a su presencia de una manera que hizo que se le erizara el vello de la nuca. Ha estado haciendo esto durante los últimos 10 minutos. Kevin explicó señalando los símbolos que ahora estaban apareciendo en la superficie del panel. Los patrones cambiaban cuando te acercabas. Claire se arrodilló. Su casco casi tocaba la extraña superficie. El símbolo cambió de nuevo formando lo que parecían letras de la Tierra. Su corazón comenzó a acelerarse mientras leía las palabras que aparecieron. Presencia humana detectada temporal. Firma confirmada Buzz. Este es el Dr. Bennett, dijo en su comunicador que necesitamos un canal seguro con el Comando de Defensa de la Tierra Prioridad 1 en cuestión de horas. La base de Marte estaba repleta de personal militar. El comandante Jack Harrison llegó con el primer transporte, su figura alta e imponente, incluso con el voluminoso traje de presión. Ahora estaba de pie en el domo temporal que habían erigido sobre el sitio de excavación mirando como Claire trabajaba en el panel. ¿Así que me estás diciendo que esta cosa es algún tipo de tecnología alienígena?, preguntó su voz escéptica pero interesada. Claire asintió sin levantar la vista de su trabajo. No solo tecnología alienígena, comandante, basado en estas lecturas, estamos tratando con algo que puede manipular el tiempo mismo. El panel de repente cobró vida proyectando una imagen holográfica en el aire, entre ellos una figura humanoide, pero claramente artificial, su cuerpo compuesto de líneas cambiantes de luz. Saludos, representantes de la Tierra, dijo la figura, su voz sorprendentemente cálida. Soy el portavoz de Interface 7 para el Consejo del Tiempo. Hemos esperado 300.000 años para que la humanidad descubra esta instalación. El comandante Harrison dio un paso adelante, su mano se movió instintivamente hacia donde normalmente estaría su brazo. Sid, ¿qué es exactamente el Consejo del Tiempo? El holograma sonrió. Somos los guardianes de la estabilidad temporal a través de múltiples galaxias. Esta instalación fue colocada aquí para hacer contacto cuando la humanidad alcanzara el nivel apropiado de desarrollo. Los instrumentos de Claire se estaban volviendo locos, registrando firmas de energía diferentes a todo lo que había visto antes. ¿Por qué contactarnos ahora?, preguntó. Porque se necesita humanidad. Interface 7 respondió. Su especie posee una característica única, una resistencia natural a la manipulación temporal. Esto los hace esenciales para el conflicto venidero. Los ojos de Harrison se entrecerraron. ¿Qué conflicto? La expresión de los hologramas se volvió seria. El Chrono Collective, un grupo de ingenieros temporales rebeldes, está intentando tomar el control de todas las líneas de tiempo. Ya han esclavizado a docenas de civilizaciones. La Tierra será su próximo objetivo. Claire y Harrison intercambiaron miradas. Las implicaciones eran asombrosas. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Claire. En su tiempo lineal, aproximadamente 6 meses antes de su primer ataque. Sin embargo, la naturaleza de la guerra temporal significa que podrían atacar en cualquier punto de la línea de tiempo de la Tierra. Harrison enderezó sus hombros. ¿Qué podemos hacer para prepararnos? Esta instalación contiene tecnología e información que los ayudará a defenderse. La sintonización temporal natural de la doctora Bennett la convirtió en la candidata ideal para encontrarnos. Será crucial para comprender y adaptar nuestra tecnología en los próximos durante semanas. La instalación de Marte se convirtió en un hervidero de actividad. Los gobiernos de la Tierra fueron informados y se estableció un grupo de trabajo conjunto. El CLA trabajó incansablemente con la Interfaz 7, aprendiendo sobre la mecánica temporal y la tecnología que el Consejo había dejado atrás. Una noche, mientras revisaba datos en la instalación, cámara principal de la ciudad, Claire hizo un gran avance. Comandante, llamó a Harrison, que había pasado sus tardes en la instalación. Creo que entiendo por qué los humanos son resistentes a la manipulación temporal. Harrison levantó la vista de sus pantallas tácticas. ¿Por qué nuestra conciencia, la mente humana, existe ligeramente desfasada con el espacio-tiempo normal? Es sutil, pero significa que los intentos de alterar nuestra línea de tiempo no se afianzan por completo. ¿Podemos recordar cambios que deberían haber sido borrados? ¿Podemos usar esto?, preguntó Harrison, ya pensando en aplicaciones militares. Mejor que eso, Claire respondió, emoción en su voz. Podemos mejorarlo. El Consejo nos dejó planes para dispositivos que pueden amplificar nuestra resistencia natural. Podríamos proteger no solo a individuos, sino a ciudades enteras. Su conversación fue interrumpida por alarmas que sonaron en toda la instalación. Apareció la Interfaz 7, su comportamiento normalmente tranquilo reemplazado por urgencia. Hemos detectado perturbaciones temporales en él.
Sistema Solar de la Tierra. El holograma anunció que el Chrono Collective está probando sus defensas antes de lo previsto. Harrison estaba inmediatamente en su C alertando al Comando de Defensa de la Tierra. CLA se apresuró a sus instrumentos, confirmando la advertencia de la interfaz 7. La lectura mostró ondulaciones en el espacio, un tiempo como olas acercándose a la costa. Están tratando de alterar la línea de tiempo. Claire explicó, sus dedos volando sobre los controles. Pequeños cambios al principio. ¿Probando debilidades pueden tener éxito? Harrison exigió. Claire negó con la cabeza. No del todo. Gracias a nuestra resistencia sabremos que algo anda mal, incluso si lograron cambiar las cosas, pero debemos actuar rápido. La imagen de la interfaz 7 parpadeó. El consejo te dejó todo lo que necesitas para luchar, pero debes apurarte. El colectivo no se detendrá con estas pruebas. Como para enfatizar el punto, una onda temporal pasó por la instalación. Por un momento, todos experimentaron una sensación de visión doble, viendo lo que fue y lo que podría haber sido. Cuando pasó, encontraron que sus recuerdos no cambiaron, pero los sistemas informáticos mostraron que la historia había sido alterada y restaurada en el lapso de segundos. Que se están volviendo más audaces. Claire dijo revisar las lecturas, que fue un intento de evitar que se descubriera esta instalación. La mandíbula de Harrison se tensó en determinación. ¿Qué tan pronto podemos comenzar a producir esos dispositivos de protección que mencionaste con la capacidad industrial de la Tierra y los planes del Consejo? Unas pocas semanas para el primer lote, pero necesitaremos entrenar a las personas para usarlos correctamente. Entonces será mejor que comencemos. Harrison dijo, la humanidad acaba de ser reclutada para una guerra a través del tiempo mismo. Interfaz 7 asintió con aprobación. El Consejo eligió bien al esperar a su especie. Su adaptabilidad combinada con su resistencia temporal los hace especialmente adecuados para este conflicto. Claire miró los datos que se transmitían por sus pantallas y las perturbaciones temporales ondulando a través del espacio. Sintió miedo y determinación. Los humanos nunca se habían enfrentado a una amenaza como esta antes, pero tenían algo que sus enemigos no esperaban: la capacidad de recordar, resistir y luchar contra aquellos que reescribirían su propia existencia. La guerra por el tiempo estaba a punto de comenzar, y la primera línea de defensa de la humanidad era un científico, un soldado y una antigua IA alienígena, que trabajaban juntos en una instalación más antigua que la civilización humana. Dijo la comandante Claire, levantando la vista de su trabajo. Creo que es hora de que le mostremos al colectivo Chrono por qué meterse con la historia humana es una muy mala idea. Harrison sonrió sombríamente. Doctor, no podría estar más de acuerdo. Las alertas temporales se volvieron más frecuentes durante las siguientes semanas. La doctora CLA Bennett apenas durmió y pasó la mayor parte de su tiempo en la sala de control principal de la instalación de Marte. La forma holográfica de la interfaz 7 fue su compañera constante mientras trabajaban para comprender los patrones de los ataques del colectivo Chrono. Se están volviendo más agresivos, dijo Claire, señalando a una pantalla que muestra patrones de perturbación temporal. Cada ola es más fuerte que la anterior. El comandante Jack Harrison estaba cerca revisando informes de la recién formada Fuerza de Defensa Temporal de la Tierra. Nuestros equipos de tierra están informando fenómenos extraños, personas que recuerdan eventos que nunca sucedió, edificios apareciendo y desapareciendo. La teniente Susan Carter, que había llegado del principal programa de física temporal de la Tierra, entró en la sala de control con nuevos datos. Su experiencia en física teórica había demostrado ser invaluable para comprender la tecnología del Consejo. La buena noticia es que nuestros escudos temporales están funcionando. Susan informó que trajo un nuevo conjunto de lecturas. La mala noticia es que están consumiendo mucha más energía de la que esperábamos. El holograma de la interfaz 7 parpadeó con preocupación. El colectivo está usando técnicas más avanzadas de las que anticipamos. Están intentando crear fracturas temporales, rupturas permanentes en su línea de tiempo. Claire levantó la vista de su trabajo alarmada. ¿Pueden hacer eso con suficiente energía? Sí, pero su resistencia natural lo dificulta. Necesitarían una advertencia. Se interrumpió cuando las alarmas de la instalación cobraron vida. Las luces rojas de emergencia pulsaron cuando los sensores temporales detectaron una perturbación masiva. Múltiples incursiones temporales detectadas. La computadora de la instalación anunció alteraciones de la línea de tiempo en progreso. Claire corrió hacia la consola principal. Sus dedos volaron sobre los controles. El mapa temporal del sistema solar se iluminó con docenas de puntos rojos, cada uno representando un intento para cambiar la historia. Están apuntando a momentos clave en nuestro desarrollo tecnológico. CLA se dio cuenta estudiando el patrón, tratando de evitar que lleguemos a este punto en el tiempo. Harrison activó inmediatamente el sistema de comunicación de emergencia. Todas las estaciones de defensa de la Tierra, este es el comandante Harrison, estado de alerta total, activen escudos temporales de acuerdo con el protocolo Alfa. Las siguientes horas fueron un caos. Los informes inundaron la Tierra mientras las personas experimentaban oleadas de recuerdos alternativos. Los edificios en las principales ciudades parpadeaban entre diferentes estilos arquitectónicos. A medida que cambiaba la línea de tiempo, se propagaban a través de la realidad, pero la resistencia natural de la humanidad se mantuvo. La gente seguía siendo consciente de que algo andaba mal incluso cuando el mundo intentaba cambiar a su alrededor. La teniente
Carter trabajó frenéticamente en su estación coordinando la red global de escudos temporales. Los escudos se están sosteniendo, pero estamos viendo fluctuaciones de energía, no podemos mantener este nivel de protección indefinidamente. La imagen de la interfaz 7 apareció junto a ellos más seria de lo que nunca la habían visto. El colectivo ha revelado su estrategia completa. Esto no es simplemente un ataque, es un intento de borrar la resistencia de la humanidad a la manipulación temporal de su propia evolución. Claire sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Pueden hacer eso? Lo están intentando, pero la resistencia temporal de su especie parece ser fundamental para su conciencia, incluso sus intentos más fuertes no logran tomar el control por completo. Harrison golpeó su puño en una mesa cercana. No podemos simplemente jugar a la defensiva por siempre, necesitamos contraatacar. Acordado. Interface 7 dijo que el Consejo dejó más que solo tecnología defensiva, aquí hay armas, formas de contraatacar a través del tiempo mismo. CLA comenzó a acceder a niveles más profundos de la base de datos de la instalación. Áreas que previamente habían sido bloqueadas, aparecieron nuevos esquemas en las pantallas, diseños para dispositivos que no solo podían detectar la manipulación temporal, sino contrarrestarla activamente. Estos son disruptores temporales, explicó estudiando los planes, pueden evitar que el colectivo se quede simbolizando sus cambios en nuestra línea de tiempo. El teniente Carter se unió a ella en la consola. Mira estas lecturas de energía, si podemos construirlas no solo podríamos defendernos, sino también hacer retroceder sus intentos de cambiar la historia. La instalación se cerró cuando otra ola temporal golpeó. Esta fue más fuerte que cualquier otra anterior, y por un momento la realidad pareció desdibujarse a su alrededor. Cuando se aclaró, encontraron Interface 7 luciendo más urgente que nunca. Ese fue su primer asalto directo. La guía explicó que ya no intentan ser sutiles, la invasión completa comenzará pronto. Harrison se enderezó el uniforme. ¿Cuánto tiempo tenemos en tiempo lineal? Quizás 3 días, pero atacarán en múltiples puntos en historia al mismo tiempo. Claire miró los esquemas de armas que flotaban frente a ella. Entonces tenemos trabajo que hacer, teniente Carter. Necesito que se coordine con los centros de fabricación de la Tierra. Necesitamos comenzar a producir ese disruptores inmediatamente. ¿Qué pasa con los requisitos de energía? Susan preguntó. Use los diseños para capacitores temporales en la sección 7 de la base de datos. La interfaz 7 sugirió que pueden almacenar y canalizar la energía temporal en sí misma. Harrison ya estaba en su coordinando con los comandos militares de la Tierra. Necesitamos prepararnos para ataques que podrían venir de cualquier punto en el tiempo. ¿Cómo nos defendemos de eso? Claire sacó otro conjunto de esquemas. Estos sensores temporales pueden detectar perturbaciones antes de que se manifiesten por completo. Podemos configurar una red de alerta temprana. Los siguientes 2 días fueron un borrón de actividad. Earth Industries trabajó las 24 horas del día produciendo escudos temporales y disruptores. Las fuerzas militares estaban equipadas con dispositivos que les permitirían recordar la línea de tiempo original, incluso en medio de ataques temporales. El teniente Carter desarrolló un programa de entrenamiento para ayudar a los soldados a comprender y usar la nueva tecnología. Recuerden, le dijo a cada grupo, su resistencia natural es su mayor activo, confíen en sus recuerdos, confíen en sus instintos. Al tercer día, tal como la interfaz 7 había advertido, comenzó el asalto principal. Los disturbios temporales estallaron en la línea de tiempo de la Tierra, las ciudades se ondularon con historias alternativas, las personas experimentaron múltiples conjuntos de recuerdos y la realidad misma parecía revolotear como páginas de un libro, pero la humanidad estaba listo. Los escudos temporales se mantuvieron firmes, los disruptores evitaron cambios permanentes, y los defensores de la Tierra mantuvieron su conciencia. A pesar de todo, la primera gran ofensiva del colectivo Crono se estrelló contra las defensas preparadas de la humanidad. En la sala de control de las instalaciones de Marte, Claire, Harrison y Susan observaron cómo sus contramedidas demostraban ser efectivas. El holograma de Interface 7 observó con lo que casi parecía orgullo. El Consejo tenía razón sobre la humanidad. La IA dijo que su capacidad de adaptación combinada con su resistencia temporal los convierte en oponentes formidables. Harrison estudió las pantallas tácticas que muestran líneas de batalla temporales a lo largo de la historia. Este es solo el comienzo, ¿no es así? Sí. Interface 7 confirmó que el colectivo no se rendirá fácilmente. Nunca se han encontrado con una especie que no puedan subyugar a través de la manipulación temporal. Representas una amenaza para toda su estrategia de conquista. CLA levantó la vista de su trabajo, determinación en sus ojos. Entonces, les mostraremos por qué intentar reescribir la historia humana es un error. Cada intento que hacen solo nos enseña más sobre sus técnicas, nos hace mejores en contraatacar. De hecho, Interface 7 estuvo de acuerdo, y ahora que han demostrado que pueden defenderse es hora de aprender sobre la siguiente fase de los planes del Consejo. Todos los ojos se volvió hacia la IA a medida que nuevas secciones de la base de datos de las instalaciones comenzaron a desbloquearse. Lo que has visto hasta ahora es solo la interfaz inicial. 7 dijo que el Consejo te dejó todo lo que necesitas no solo para defenderte, sino para llevar la lucha al colectivo, para liberar a los que han esclavizado a través del tiempo y el espacio. Las pantallas se llenaron de nueva información, mapas de campos de
Batalla temporales, diseños de armas más avanzadas y estrategias para llevar la lucha más allá de la línea de tiempo de la Tierra. La advertencia había sido entregada, la primera batalla había sido ganada, pero la verdadera guerra recién comenzaba. La colonia del siglo Alfa brillaba como una joya contra el telón de fondo del espacio, como el primer asentamiento exitoso de la humanidad fuera del mundo. Representaba todo lo que habían logrado en el siglo pasado. Ahora estaba a punto de convertirse en la primera línea de una guerra que abarcaba el tiempo mismo. El comandante Jack Harrison estaba en el centro de defensa de la colonia, mirando las lecturas de distorsión temporal subir más alto cada minuto. La voz de la doctora Claire Bennett crepitó a través del sistema de comunicación desde su posición en la instalación de Marte. Los escudos temporales se mantienen al 80%, informó, pero el colectivo está probando algo nuevo. Estos patrones son diferentes de lo que hemos visto antes. Teniente Susan Carter monitoreó los sensores temporales recién instalados en la colonia desde su estación cercana. Se detectaron múltiples incursiones temporales en el perímetro de defensa exterior. Están probando puntos débiles. La ventana principal de la colonia mostró la extraña visión de la realidad doblándose alrededor de los Shi. El espacio en sí parecía ondular y doblarse cuando el colectivo Crono lanzó su primera gran ofensiva contra un asentamiento humano. Todos los equipos de defensa mantienen sus posiciones. Harrison ordenó a través del canal de comando recordar su entrenamiento. Confía en tus recuerdos incluso si la realidad cambia a tu alrededor. La primera ola golpeó como un tsunami de tiempo distorsionado. Los edificios parpadearon entre diferentes estilos arquitectónicos mientras el colectivo intentaba alterar la línea de tiempo de desarrollo de la colonia. La gente experimentó oleadas de recuerdos alternativos, versiones de sus vidas donde la colonia nunca se había construido, pero la resistencia temporal de la humanidad se mantuvo firme. Los colonos mantuvieron su control sobre la verdadera línea de tiempo respaldada por la tecnología de defensa que habían desarrollado. El holograma de Interface 7 apareció en el centro de comando. Su forma de luz se estabilizó a pesar del caos temporal afuera. Están tratando de prevenir The Colony Foundation. La IA explicó que si tienen éxito, esto retrasaría significativamente la expansión de la humanidad al espacio. Harrison asintió con tristeza. No va a suceder. El teniente Carter activa los disruptores temporales. Los dedos de Susan volaron por su panel de control alrededor del perímetro de la colonia. Dispositivos masivos cobraron vida. Comenzaron a emitir ondas de energía contraria al tiempo que interrumpían los intentos del colectivo de estabilizarse. Sus cambios en la línea de tiempo disruptores a máxima potencia. Susan informó que las modificaciones temporales del colectivo se están volviendo inestables. A través de la ventana gráfica, podían ver los efectos de su contraataque. Las ondas en el espacio comenzaron a fragmentarse y romperse a medida que los disruptores impidieron que el colectivo mantuviera su control sobre la línea de tiempo de la colonia. El Dr. Bennett Harrison llamó a través del comunicador. ¿Estás viendo esto? Su patrón de ataque se está debilitando. Sí, respondió Claire, emoción en su voz, pero hay algo más: la forma en que su campo temporal está colapsando. Creo que podemos rastrearlo hasta su interfaz de origen. El holograma de 7 se acercó a las pantallas tácticas. Esto no tiene precedentes. El colectivo generalmente evita cualquier intento de rastrear sus firmas temporales. Es por los disruptores. Claire explicó que no solo están evitando cambios en la línea de tiempo, están obligando a la energía temporal del colectivo a permanecer coherente el tiempo suficiente para ser rastreada. Harrison vio la oportunidad de inmediato. ¿Podemos lanzar un contraataque? Sigue su firma temporal hasta su físico. Mejor que eso. Susan intervino, sus manos moviéndose rápidamente sobre sus controles. Estoy detectando sus dispositivos de proyección temporal reales, sus naves masivas, existiendo parcialmente fuera de fase con el espacio-tiempo normal. La pantalla táctica se actualizó mostrando los contornos fantasmales de varias naves enormes flotando justo más allá del perímetro defensivo de la colonia. No se parecían a nada que la humanidad hubiera encontrado antes. Sus estructuras parecían cambiar y transformarse, nunca se asentaron en una sola forma. Esos deben ser sus acorazados del tiempo. Interfaz 7 dijo las armas primarias de guerra temporal del colectivo. Harrison no dudó, todas las baterías de defensa apuntan a esas coordenadas. El teniente Carter reconfiguró los disruptores para enfocar su energía en esas naves. Los sistemas de defensa de la colonia cobraron vida. Disruptores temporales combinados con armas convencionales, creando una breach que podría afectar objetivos en múltiples líneas de tiempo simultáneamente. Las naves recolectadas, tomadas por sorpresa por la capacidad de la humanidad para detectarlas, comenzaron a sufrir daños. Está funcionando. Susan gritó, sus campos temporales se están desestabilizando, están perdiendo su capacidad de mantener múltiples proyecciones de línea de tiempo. A través de la ventana gráfica, podían ver las naves masivas volviéndose más sólidas, más fijas en el espacio-tiempo regular a medida que sus ventajas temporales fallaban, se volvían vulnerables a los ataques convencionales. La voz de Claire llegó a través del comunicador nuevamente. Llena de urgencia, el comandante estaba detectando una acumulación masiva de energía en esas naves. Creo que se están preparando para saltar. No todas lo lograrán.
dijo Harrison con sombría satisfacción cuando las armas de la colonia encontraron su objetivo, una de las veces que los Dreadnoughts comenzaron a romper su núcleo temporal sobrecargándose en un espectáculo. Pantalla ULAR que ondeó a través de múltiples dimensiones. Las naves restantes desaparecieron en destellos de energía temporal, retirándose del primer gran contraataque de la humanidad. Mientras las distorsiones temporales se desvanecían, la colonia volvió a su línea de tiempo adecuada, los edificios se solidificaron en sus formas correctas, y las ondas desorientadoras de memoria alternativa disminuyeron. Informe de estado. Harrison gritó, escudo sosteniendo al 65%. Susan informó, fluctuaciones menores en la línea de tiempo detectadas, pero nada permanente. La colonia está segura. El holograma de la interfaz 7 mostró lo que podría haber sido aprobación. Esta es una victoria significativa. El colectivo nunca ha perdido un tiempo Dreadnought antes de que se vean obligados a reconsiderar su estrategia. Más que eso, Claire agregó a través del com, hemos demostrado que podemos contraatacar de manera efectiva. Los datos que hemos reunido de esta batalla nos ayudarán a mejorar nuestras defensas y armas. Harrison miró el espacio ahora tranquilo alrededor de la colonia. ¿Volverán? ¿No es así? Sí, interfaz 7 confirmado, pero serán más cautelosos, ahora que saben que la humanidad no solo puede resistir sus ataques temporales, sino contraatacar a sus fuerzas directamente. Entonces será mejor que nos preparemos para su próximo movimiento. Harrison dijo. Dr. Bennett, ¿cuánto tiempo podemos esperar? Llevamos estos datos de defensa a las otras colonias de la Tierra que ya están transmitiendo, respondió Claire, y comandante, encontramos algo interesante en los restos temporales de esa nave destruida, parecen coordenadas posiblemente de una de sus áreas de preparación. Harrison sonrió. Entonces creo que es hora de que mostremos al colectivo que los humanos no solo ofenden. Atacamos. Mientras el personal del centro de comando comenzaba a prepararse para su siguiente fase de operaciones, el holograma de la interfaz 7 observaba con creciente interés. La humanidad acababa de demostrar que era más capaz de lo que incluso el Consejo había predicho. La guerra por el control del tiempo en sí estaba lejos de terminar, pero la primera batalla importante había sido para las fuerzas de la Tierra. La colonia del siglo Alfa se mantuvo firme, un testimonio de la resistencia de la humanidad y su creciente dominio de la guerra temporal. El colectivo Krona había querido que este ataque fuera el comienzo de la derrota de la humanidad. En cambio, se había convertido en el comienzo de su operación de resistencia. El cronometrador comenzó 3 semanas después de la exitosa defensa del siglo Alfa. La doctora Claire Bennett se paró en la cámara principal de la instalación de Marte, rodeada de pantallas holográficas que mostraban su objetivo. Un área de preparación temporal masiva utilizada por el colectivo Crono. Las coordenadas que recuperamos son genuinas. Ella explicó a los líderes militares reunidos que el colectivo tiene una base importante en la nebulosa de Orión, que fue eliminada gradualmente del espacio-tiempo normal. El comandante Jack Harrison estudió las pantallas tácticas con un enfoque intenso. 6 naves de guerra de la Tierra habían sido modificadas con tecnología temporal. Sus alas ahora albergan poderosos núcleos temporales basados en los diseños del Consejo. Los escudos temporales están listos. La teniente Susan Carter informó que se trajeron nuevos flujos de datos y los disruptores se actualizaron según lo que aprendimos en la interfaz del siglo Alfa. El holograma de la interfaz 7 apareció entre ellos. Recuerden que este ataque debe cronometrarse con precisión. El colectivo existe parcialmente fuera del flujo de tiempo normal. Necesitarán atacar en múltiples coordenadas temporales simultáneamente. La fuerza de ataque partió de la órbita terrestre en completo secreto. Harrison ordenó desde la nave líder mientras Claire y Susan monitoreaban las lecturas temporales de un equipo especializado instalado en el puente. El viaje a la nebulosa de Orión tomó 2 semanas a su mejor velocidad. Las distorsiones temporales aumentaron. Susan anunció que mientras se acercaban a su objetivo, la base existe en al menos 5 flujos de tiempo diferentes. A través de la ventana principal, pudieron ver la extraña vista de la base del colectivo. Parecía cambiar y cambiar, nunca se asentó en una forma partes de ella. Parecían ser antiguas, mientras que otras parecían que todavía se estaban construyendo. Todas las naves activan escudos temporales. Harrison ordenó que se prepararan disruptores para disparos sincronizados. Claire monitoreó las lecturas de su estación. La firma temporal de las bases coincide con lo que encontramos en los restos. Esta es definitivamente una de sus principales instalaciones. La Tierra FLL a flota se movió a la posición de sus escudos temporales, lo que les permitió resistir las distorsiones del tiempo que rodeaban la base, pero antes de que pudieran lanzar su ataque, las alarmas sonaron en todas las naves. Múltiples firmas temporales. Susan gritó a los Dreadnoughts del tiempo que emergieron. El espacio se deformó a su alrededor cuando 3 enormes naves colectivas entraron en realidad. Eran más grandes que las del siglo Alfa. Sus agujeros estaban cubiertos de dispositivos que doblaban el tiempo mismo. Nos estaban esperando. Harrison se dio cuenta. Las formaciones de batalla de todas las naves ejecutan el patrón de ataque Delta.
El espacio a su alrededor estalló en caos. Las naves colectivas dispararon armas que hicieron que el tiempo se acelerara o ralentizara en áreas localizadas. Las naves de la Tierra respondieron con sus propias armas temporales. Sus disruptores evitaron que el enemigo saliera por completo del espacio-tiempo normal. CLA trabajó frenéticamente en su estación analizando los patrones de ataque del enemigo. Sus núcleos temporales son más avanzados de lo que vimos antes. Están tratando de atraparnos en el tiempo. Los bucles no van a suceder. Harrison respondió al teniente Carter. Apunte a sus sistemas de proyección temporal. Susan coordinó el ataque de la flota. Las naves de la Tierra dispararon en perfecta sincronización. Sus armas fueron mejoradas por energía temporal. La primera vez que los Dreadnoughts escudos abrochado bajo el asalto impacto directo, Susan informó que su campo temporal está colapsando, pero el colectivo tenía más sorpresas. La base misma comenzó a moverse, su estructura fluyendo como líquido, mientras la energía temporal se vertía desde emisores masivos. Están tratando de saltar toda la base a un flujo de tiempo diferente. Claire advirtió que si tienen éxito los perderemos. Harrison tomó una decisión rápida: todas las naves a máxima potencia a los disruptores temporales, apunten al núcleo temporal de la base. Terminamos esto. Ahora la flota terrestre redirigió su ataque. 6 disruptores temporales dispararon a la vez. Su energía se combinó en una ola masiva que golpeó la estructura central de la base. La realidad misma pareció resquebrajarse cuando el campo temporal del bajo comenzó a romperse. Múltiples sobrecargas temporales detectadas. Susan gritó: la base se está volviendo inestable. A través del caos detectaron algo inesperado: señales de vida. Dentro de la base, los instrumentos de Claire captaron lecturas que hicieron que su corazón se saltara. Un latido: comandante, hay prisioneros ahí dentro. Ella gritó: otras especies. El colectivo ha capturado la interrupción temporal, los está liberando de algún tipo de estasis. Harrison no dudó preparar transportadores de emergencia tan pronto como sus campos temporales. Fallen, agarramos a todos los que podamos. La batalla alcanzó su clímax cuando el núcleo temporal de los B comenzó para colapsar. El tiempo restante, los Dreadnoughts intentaron estabilizarlo, pero los ataques de la Tierra habían hecho demasiado daño. La realidad se onduló cuando años de energía temporal se liberaron a la vez. Núcleo temporal crítico. Susan advirtió: detonación inminente. Ahora transporta todo lo que puedas. Harrison ordenó que los transportadores de la nave de la Tierra se activaran, sacando a cientos de seres de la base fallida. Momentos después, la estructura explotó en una explosión que envió ondas de energía temporal en cascada a través del espacio. Cuando el caos se asentó, encontraron sus naves con áreas llenas de sobrevivientes de una docena de especies alienígenas diferentes. Muchas habían estado atrapadas en estasis temporal durante siglos, utilizadas por el colectivo para experimentos temporales. Informe de estado. Harrison gritó mientras se alejaban de la zona de explosión. Informe de todas las naves informando en Susan respondió: daño mínimo, tenemos más de 300 prisioneros rescatados a bordo en toda la flota. Claire estudió las lecturas de la destrucción de las bases. La explosión temporal ha creado una zona muerta. El colectivo ya no podrá usar esta área del espacio para sus operaciones. El holograma de Interface 7 apareció en el puente. Esta es una victoria sin precedentes. No solo has destruido una de sus bases principales, sino que has liberado a sus víctimas. El consejo estará complacido. Harrison observó cómo los equipos médicos comenzaron a tratar a los extraterrestres rescatados. ¿Cuántas bases más como esta tienen? Varias. Interfaces 7 respondieron. Pero usted ha demostrado que no son vulnerables. Lo que es más importante, ha demostrado a otras especies que la resistencia es posible. Claire se acercó con nuevas. Los supervivientes ya están ofreciendo ayuda. Muchos de ellos tienen conocimiento de primera mano de la tecnología y las operaciones colectivas. Entonces, haremos un buen uso de ese conocimiento. Harrison dijo que el colectivo pensó que podían controlar todo el tiempo. En cambio, simplemente unieron una alianza que acabará con su poder para siempre. Mientras la flota de la Tierra fijaba el rumbo a casa llevando a sus aliados rescatados, el verdadero impacto de la operación Keeper se hizo evidente. La humanidad había hecho más que cuando una batalla había dado esperanza a las especies a través del tiempo y el espacio. La guerra estaba lejos de terminar, pero el equilibrio de poder había cambiado. El control del colectivo Crono sobre el tiempo mismo estaba empezando a resbalarse y la humanidad estaba liderando la carga para romperlo por completo. La batalla final por la libertad temporal comenzó en el brazo oriano. 6 meses después de la operación Timekeeper, la flota de la Tierra había crecido. Ahora se unieron naves de la especie liberada. La doctora Claire Bennett estaba de pie en el puente de la nave insignia observando cómo cientos de naves se movían a su posición. El temporal está activo. La teniente Susan Carter informó desde su estación. Todas las naves están sincronizadas para evitar ataques de deslizamiento temporal. El comandante Jack Harrison estudió la pantalla táctica que mostraba su objetivo. El centro de comando central del colectivo Crono.
Era una estructura masiva que existían en múltiples corrientes de tiempo simultáneamente coordinando todas sus operaciones temporales. Los prisioneros que rescatamos tenían razón, dijo Claire revisando sus lecturas. Aquí es donde controlan todo desde su núcleo temporal principal. Está aquí el holograma de la interfaz 7. Apareció entre ellos. El Consejo confirma su objetivo. Destruye esta instalación, y la capacidad del colectivo para manipular el tiempo se verá severamente paralizada. La flota aliada avanzó sus escudos temporales trabajando juntos para crear una burbuja estable de espacio-tiempo. Habían aprendido de batallas anteriores, adaptando su tecnología para contrarrestar los trucos recolectados. Múltiples contactos. Susan llamó a los dreadnoughts del tiempo emergiendo más de lo que hemos visto antes. El espacio se deformó cuando docenas de enormes naves colectivas entraron en realidad. Inmediatamente comenzaron su ataque disparando armas que podrían envejecer sus objetivos hasta convertirlos en polvo o revertirlos a sus átomos componentes. Todas las naves ejecutan el plan de batalla. Omega Harrison ordenó: recuerda tu entrenamiento, no dejes que te aíslen en burbujas temporales. La batalla estalló en múltiples líneas de tiempo. Las naves de la Tierra lideraron la carga. Su resistencia temporal natural, permitiéndoles coordinar las fuerzas aliadas. Las especies liberadas lucharon con determinación. Su conocimiento de la tecnología colectiva, demostrando ser invaluable. Claire trabajó en su estación monitoreando el red compleja de energía temporal que los rodea. Están tratando de crear un bucle temporal masivo. Si tienen éxito atraparán a toda la flota. No hoy. Harris respondió. El teniente Carter señala al escuadrón Beta: hora de usar nuestra arma secreta. Susan envió la orden, y un grupo de naves más pequeñas rompió la formación. Llevaban dispositivos que el Dr. Bennett había creado, resonadores temporales que podrían amplificar la resistencia natural de la humanidad a la manipulación del tiempo. Resonadores activos. Susan informó que el campo temporal se está expandiendo. El efecto fue inmediato. Los intentos colectivos de crear bucles temporales comenzaron a fallar a medida que los resonadores extendían la resistencia temporal de la humanidad a sus aliados. Las naves que habrían quedado atrapadas permanecieron libres, capaces de continuar su ataque. Su control temporal se está debilitando. Claire observó que necesitamos presionar la ventaja ahora. Harrison asintió. Todas las naves enfoquen el fuego en su centro de comando, no los dejen estabilizar su campo temporal. La flota aliada concentró su ataque. Disruptores temporales combinados con armas convencionales golpeando la estructura masiva desde múltiples corrientes de tiempo a la vez. Los defensores colectivos lucharon desesperadamente, pero nunca se habían enfrentado a una oposición que pudiera resistir sus poderes temporales de manera tan efectiva. Golpe directo en su núcleo temporal principal. Susan gritó leyendo masivo. Fluctuaciones de energía. El centro de comando comenzó a desintegrarse en su estructura, incapaz de mantener la coherencia a través de múltiples líneas de tiempo. Pero como falló, los instrumentos de Claire detectaron algo. Alarmante, comandante, están tratando de provocar un colapso temporal. Advirtió que destruirán todo este sector del espacio en lugar de perder el control. El holograma de la interfaz 7 parpadeó con urgencia. Si tienen éxito creará un vacío en el espacio-tiempo que podría extenderse a través de galaxias. Harrison tomó una decisión rápida. Dr. Bennett, ¿podemos usar los resonadores para contener el colapso? Los dedos de Claire volaron sobre sus controles ejecutando cálculos. Sí, si creamos un campo temporal estable alrededor del hub, podemos forzar el colapso en una secuencia controlada. Hazlo. Harrison ordenó a todas las naves con resonadores que se muevan a posición. Todos los demás retrocedan a una distancia segura. Los resonadores que transportaban la nave de la Tierra formaron una esfera alrededor del centro de comando que fallaba. CLA coordinó sus esfuerzos usando su poder combinado para crear una burbuja de tiempo estable dentro de la burbuja. El núcleo temporal del colectivo comenzó su colapso final. La realidad misma pareció agrietarse y doblarse mientras siglos de energía temporal acumulada se liberaban a la vez, pero el campo resonador aguantaba conteniendo la destrucción. El colapso temporal contenía. Susan informó. El hub se está descomponiendo en una secuencia controlada a través de la ventana gráfica. Vieron cómo la estructura masiva implosionaba llevándose consigo la capacidad de los colectivos para manipular el tiempo a gran escala. El tiempo restante, los dreadnoughts aislados de su centro de mando comenzaron a perder coherencia. Su red temporal se está desmoronando. Claire anunció que sin el hub no pueden coordinar sus manipulaciones de la línea de tiempo. La flota aliada se movió para terminar el trabajo destruyendo o capturando las naves colectivas varadas mientras la batalla terminaba. El holograma de Interface 7 se dirigió a ellos. El Consejo felicita a la humanidad y sus aliados. La IA dijo que el poder de los colectivos Crono está roto. Su intento de controlar todo el tiempo ha fallado. Harrison miró las secuelas de la batalla. ¿Qué pasa ahora? Ahora Interface 7 respondió: reconstruimos. El Consejo ofrece a la humanidad la membresía completa y con ella la responsabilidad de ayudar a proteger el tiempo mismo. CLA sonrió. Hemos aprendido mucho sobre la mecánica temporal. Podemos usar este conocimiento para ayudar a prevenir que alguien más intente lo que hizo el colectivo, y tendremos ayuda. Susan agregó indicando las naves aliadas que los rodean. Las especies que liberamos quieren trabajar con nosotros. Combine nuestro conocimiento.
En los días que siguieron, la Alianza comenzó el trabajo de reconstrucción. El Consejo proporcionó acceso a más de su tecnología avanzada, ayudando a establecer nuevas salvaguardas contra la manipulación temporal. La investigación de Claire sobre la mecánica temporal continuó ahora por científicos de una docena de especies diferentes, trabajaron para comprender y proteger la resistencia temporal natural, que había ayudado a la humanidad cuando la guerra. Harrison supervisó la creación de una nueva flota conjunta dedicada a proteger la línea de tiempo de cualquier amenaza futura. Las especies liberadas se unieron con entusiasmo. Su experiencia combinada los convirtió en formidables guardianes de la estabilidad temporal. Como la Interfaz 7 había predicho, el papel de la humanidad en el universo había cambiado para siempre. Ya no eran solo observadores del flujo del tiempo, se habían convertido en sus protectores, asegurando que nadie volvería a intentar controlar toda la historia. La guerra por el tiempo mismo había terminado, y había comenzado una nueva era de cooperación entre especies y líneas de tiempo. El Consejo del Tiempo había elegido bien cuando esperaron a que la humanidad descubriera sus instalaciones en Marte. El futuro y el pasado ahora estaban más seguros que nunca.